La industria del cine ha tenido épocas doradas, sobre todo gracias al grande, gracias a Hollywood. Pero, ¿qué es el cine clásico? Hoy te acercarás a este apartado de películas famosas si quieres conocer los clásicos de la época. Hola amantes del cine, esto es Cine en Casa. Hoy te traemos un listado que te adentrará en ese icónico periodo del cine clásico. Ven, quédate hasta el final que se pondrá bueno. Para empezar, te recordamos que el orden es circunstancial. Puedes ver la que quieras en el orden que quieras. ¡Allá vamos! Número 1. The Hitchhiker, 1953. The Hitchhiker o El autoestopista fue un tráiler dirigido por Ida Lupino. Trata sobre un asesino que se dedica a hacer autostop en las carreteras de México. La película cuenta con unos ajustados pero fulminantes 70 minutos de duración. Lupino, conocedora a la perfección del ambiente del cine negro, gracias a todas las películas que protagonizó, viste al film de un ambiente opresivo muy conseguido. Número 2. Arsénico por compasión, 1944. Arsenic and Old Lace, dirigida por Frank Capra, es una de las películas más alocadas de toda la historia. Es una comedia negra en torno a unas encantadoras ancianitas que envenenan con vino tóxico a los hombres que las visitan. El film genera una risa que proviene de transformar en un bestial humor negro situaciones nada graciosas. Número 3. Casablanca, 1943. Este es un film de drama y romance bélico, dirigida por Michael Curtiz, y consiguió alzarse con el Oscar a la mejor película, ambientada en los 40, en plenas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Un hombre ayuda a su ex amante y su marido a huir de los nazis. Casablanca es un icono de la historia del cine que cautiva con un guión sublime sembrado de diálogos exquisitos. Número 4. Desayuno con diamantes, 1961. Realizada por Blake Edwards, es una maravillosa historia sobre un aspirante a escritor y una joven neoyorquina obsesionada con el lujo. Desayuno con diamantes es por derecho propia una de las películas de mayor influencia y fama dentro de su género y época cinematográfica, indispensable film de los 60. Número 5. La fiera de mi niña, 1938. Esta película de comedia romántica la dirigió Howard Hawks. En palabras de Hawks, el fin es un exceso, porque todos los personajes están locos bajo la apariencia de la normalidad, y porque las situaciones son tan descabelladas y tan excéntricos los diálogos que la comedia parece en realidad un suspenso. Número 6. Sucedió una noche, 1934. Otra vez, Frank Capra. Pero esta vez, esta comedia romántica cuenta la historia de una muchacha rebelde de la alta sociedad que huye para no casarse y conoce a un periodista en paro. Fue en esta época en la que el cine empezó a sentar sus bases y a ser más consciente del enorme potencial que ofrecía. Número 7. Psicosis, 1960. Maravilloso e icónico tráiler de suspenso y terror ambientado en un motel aislado cuyo dueño, Norman Bates, lleva una vida dominada por su madre. Psicosis es la demostración palpable de lo que Hitchcock consideraba el cine puro y duro. El lenguaje narrativo cobra más vida que nunca, algo que se descubre aún con más entusiasmo en los segundos visionados de la película, cuando uno ya conoce el misterio. Número 8. El viento, 1928. Una de las películas en suelo americano por parte del sueco Victor Sjöström, y probablemente su mejor película. Un western de una intensidad inigualable. El milagro de la imagen pura y dura, que es lo que es el cine al fin y al cabo. El viento puede oírse en esta película muda gracias al enorme poder de sugestión de la puesta en escena del director. Número 9. Lo que el viento se llevó, 1939. No deja de ser la película más mítica de la historia del cine. El espectáculo bien entendido y una gloriosa superproducción en una época en la que no había CGI y tiraban de enormes decorados y una gran cantidad de extras. Ganó 8 Oscars. Lo que el viento se llevó está dirigida de forma deslumbrante por Victor Fleming, desde las luminosas primeras secuencias hasta ese extraordinario final. Número 10. Laura, 1944. Dirigida por Otto Preminger, sí existe la perfección en el arte cinematográfico. Laura es una de sus muestras. Es una película sobre la obsesión mediante el filtro de cine negro, con la actriz más bella de la historia, Jenny Tierney, haciendo el papel de su vida, a igual que Clifton Webb, con su espectacular y cínico Waldo. Un film fascinante que relata las investigaciones de un detective sobre el misterioso asesinato de Laura.
Número 11. El Verdugo, 1963. Uno de los clásicos más importantes del cine español. La mejor película de Luis García Berlanga, realizada incluso en la época del franquismo de España. El film carga con un tono acerbo y esperpéntico, contraparte de la realidad social y política de su contexto, desarrollando una mordaz comedia coral utilizada como alegato en contra de la pena de muerte. Número 12. Seconds, 1966. Del lamentable e injustamente poco reconocido director John Frankenheimer, film visionario del que buena parte de la ciencia ficción posterior debe bastante, es una película imprescindible, pero también incómoda y que te va a dejar con mal cuerpo por los temas que trata, pero sobre todo por la forma de hacerlo. Narra la historia de un hombre al que se le ofrece recuperar su juventud y tener una nueva vida. Ahora bien, ya que estamos aquí, si te gusta el video te invito a darle clic al pulgar arriba y compártelo mientras te hablo del número 13. Freaks, de 1932. Una película dirigida por Todd Browning, especialista del terror y lo macabro. Freaks es una de sus obras maestras, en la que además utilizó auténticos feriantes deformes para construir una historia en la que el horror y la belleza se van de la mano. Es una película que sirve de termómetro moral de una época con notables reservas de intolerancia. Número 14. El Caserón de las Sombras, 1932. Realizada por James Whale, un prodigio de atmósfera onírica, mezclando terror y comedia como pocas, dándose de la mano con la locura. El argumento de El Caserón de las Sombras reúne varios personajes de las más diversas índoles dentro de un caserón antiguo, cuya forma apenas deja entreverse debido a una tormenta que no parece de este mundo. Número 15. Deja paso al mañana, 1937. Esta es la historia de un matrimonio que tras 50 años casados son desahuciados y tienen que separarse. Es de las historias que se meten muy dentro. Dirigida por Leo McCarey, es una de las películas más arriesgadas jamás hechas. En plena efervescencia de los estudios hollywoodenses, apostó por uno de los finales más duros y emotivos que se hayan hecho jamás. Número 16. Jenny, 1948. Dalí decía que es la única película que merece la pena ser vista, dirigida por William D. Turley, que es una historia de amor atemporal, algo así como una historia de amor a lo Benjamin Button, mezclada con Tienes un email, pero mucho más oscura que ambas. Número 17. Ángeles con caras sucias, 1938. En esta nos encontramos dirigiendo nuevamente a Michael Curtiz. El film enseña cómo las malas influencias corrompen la infancia hacia la delincuencia y lo duro que es presenciarlo. Es una de esas películas impecables sobre el corazón de las personas malvadas, que además cuenta con un final demoledor. Número 18. Bajos fondos, 1961. Este film del siempre olvidado Samuel Fuller es un clásico del cine negro sobre la historia de venganza de un joven que vio de pequeño cómo unos delincuentes asesinaban a su padre. Samuel Fuller escribe y dirige con su característico estilo seco y cortante este film sobre el submundo criminal, que invita a que se desaten los instintos más bajos. Número 19. El beso de la muerte, 1947. También se recuerda demasiado poco al gran Henry Hathaway. Este clásico del cine negro cuenta sobre un delincuente de Nueva York que es herido y arrestado durante el asalto a una joyería. Le ofrece conseguir la libertad condicional si le entrega los nombres de sus compinches. Esta película es más realista y más terrorífica que alguna otra del género. Número 20. El rostro impenetrable, 1961. Este western comenzó su producción bajo las órdenes de Stanley Kubrick, pero cuando abandonó el proyecto, su protagonista, enamorado de la historia y su personaje, no tuvo más remedio que dirigirla él mismo. Hablamos de la única película filmada por Marlon Brando, El rostro impenetrable. Es una película única dentro de su género, en un paisaje costero y protagonizada por Brando y Karl Malden. Número 21. La séptima víctima, 1943. Para algunos críticos, esta es la mejor película de terror de la historia. Hay que decir que esta historia sobre los crímenes de una secta es un título imprescindible y arrebatadamente entretenido. Además, ni Hitchcock en persona podría negar que tomó ideas visuales de esta película para su cine. Número 22. Marty, 1955. Ganadora del Oscar a Mejor Película, Guión, Actor y Director, además de la Palma de Oro, es un film revestido de mucha personalidad y originalidad.
pues se atrevió a contar la historia que jamás se contó, una historia de amor entre dos feos. Es una mirada al interior de cada persona que se siente insegura a la visión de su ser amado. Número 23. Muñecos Infernales, 1936. De nuevo, otra disparatada e irrepetible película del genio Todd Browning, esta vez sobre un delincuente que bajo la apariencia de una anciana inventa una pócima capaz de encoger a los seres humanos con la que planea vengarse. Posee efectos visuales bien logrados y un gran Lionel Barrymore travestido como anciana en su papel protagónico. Número 24. The Innocents, 1961. El miedo puro hecho cine. La mejor historia de fantasmas de la historia de la mano del gran Jack Clayton, que adapta de forma prodigiosa el excepcional libro de Henry James. Una ama de llaves comienza a tener visiones de fantasmas y sospecha que el comportamiento de los niños se debe al contacto con entidades sobrenaturales. Número 25. La Evasión, 1960. La única película francesa del listado es un drama carcelario basado en hechos reales, sobre la fuga de una prisión y en el fondo sobre la pureza de la cooperación como instinto humano básico. Esta película de culto fue dirigida por el mítico director Jacques Biger. La Evasión es una película de ritmo pausado, se toma su tiempo, pero siempre tiene en escena algo que contar. Bueno, no tienen nada que envidiar a los clásicos más populares, pero pocos los han visto. No seas uno de esos. Y no olvides compartir el video, suscribirte y activar la campanita. ¡Hasta la próxima!